Vamos a ver quién sería el último término amortizativo necesario para cuadrar un préstamo. Se concede un préstamo de 15.000 euros a un tipo de interés anual del 12,36% que se amortiza mediante pagos anuales de 3.000 euros, excepto el último pago anual, que será de la cuantía necesaria para amortizar el préstamo. Si se acuerda que ningún pago sobrepase los 3.000 euros, calcular el último término amortizativo. Bueno, tenemos varios métodos, ponemos los datos, principal 15.000, tipo de interés, el término es de 3.000. Observar que es un término como muy exacto, por lo tanto sería como mucha casualidad que justo al final esto quedará cuadrado. De tal forma que lo que vamos a tener que hacer es calcular en cuántos periodos se cuadraría, en cuántos periodos conseguiríamos equilibrar prestación y contraprestación, y lo más probable es que salga un número que no es entero, sino que tiene decimales. Efectivamente, calculamos n mediante nper. Hay que tener en cuenta el signo del valor actual que va negativo y obtenemos un valor de 8,25. No es un número entero y por lo tanto tomamos la parte entera con la función entero y nos queda una parte decimal. Eso quiere decir que no está cuadrado. Ahí justo en C8 el capital vivo no es cero, todavía debemos dinero al banco. Calculamos C8 para ver cuánto debemos y lo hacemos por el método retrospectivo. Método retrospectivo que te dice que tomes el principal y lo capitalices durante 8 periodos y a eso le restes el valor final de lo que llevas pagado hasta el instante 8. Vemos que quedan 718,10 euros por pagar en el instante 8. Si yo los pagara ahí, quedaría liquidado. Pero como también en 8 pago la cantidad de 3.000 euros y el enunciado me dice que no puedo pagar más de 3.000 sin que sobrepase los 3.000, pues lo que tengo que hacer es irme a un periodo más y ahí calcular qué valor X tendría que pagar para liquidar. Ese valor X serían esos 718,10 capitalizados un periodo más. Vemos que se toma la cifra anterior y se capitaliza, multiplicando por 1 más i. Este sería el método 1. Para el método 2 hacemos algo muy similar. Ponemos los datos, calculamos n, tomamos la parte entera y ahora lo que hacemos es calcular el valor actual de lo que pagamos si pagáramos solo 8 periodos. Calculamos el valor actual con la formulita del VA y obtenemos 14.717,32. Observar que no llega a los 15.000 que tendría que llegar si esto estuviera cuadrado. La diferencia entre el principal y ese valor actual son 282,68. Ese dinero habría que pagarle, pero está calculado en cero. Y yo lo que necesito es calcularlo en el instante 9, porque es donde voy a pagar esa cantidad X. Por lo tanto, lo que hago es tomar esos 282,68 y capitalizarles 9 años hacia adelante. En el método 3 lo que hago es plantear mediante cuadros de amortización cómo sería la operación. Planteamos los datos y ponemos los cuadros. Tengo que hacer dos cuadros. Uno para ver que no cuadra, para ver que no queda exacto, y el otro para ajustarlo. Y así en el primer cuadro veo que en el instante 8 el capital vivo son los 718,10 y que por lo tanto no está cuadrado. En esa cantidad tendría que o pagarla en 8 o irme a un año más y liquidar. Y eso es lo que hago en el siguiente cuadro. Hasta 8 planteo todo igual y las cifras del periodo 9 las altero. ¿Cómo las altero? Pues lo primero que hago es esta, la celda donde calculo la cuota de amortización del último año, que lo que hago es que sea igual a esta. Observar que pongo igual a F55, esto es, lo que queda por pagar es lo que voy a amortizar. Pero además hay unos intereses porque ha pasado un año más.
Aquí calculo los intereses como siempre. Capital vivo del periodo anterior por tipo de interés. O dicho de otra forma, esta fórmula sigue siendo la que venía siendo, simplemente es copiarla hacia abajo. Esta no la altero. Y ahora la que cambiamos es esta. Esto ya no son 3.000, sino que es la suma de la cuota de intereses más la cuota de amortización. La suma de estas dos. Tal cual está así, el capital vivo ya me dará 0. ¿Por qué? Porque el capital vivo es el anterior menos lo que acabo de amortizar, y como ambas cifras verdes coinciden, el resultado es 0. Por lo tanto, es otra forma muy gráfica de ver cuál sería la última anualidad. Y así hemos visto cómo calcular el último término amortizativo para ajustar un cuadro por 3 métodos.